Estimados oyentes, queridos amigos, encendemos las velas. Aquí comienza el candelabro. En la oscuridad de la noche, el candelabro nos ilumina y nos cubre de misterio. Arqueología imposible, geometría sagrada, simbología, encuentros cercanos a la muerte, esoterismo, ocultismo, misterios de la historia y ciencias de frontera que nos llevarán a otra dimensión. Todos los viernes a medianoche en Cadena Azul Radio y Azul FM. También puedes vernos en nuestro canal de YouTube y escucharnos en la plataforma iVoox. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches. Los primeros hombres se valían de lo que la naturaleza les daba y de las estrellas para sobrevivir. Después, con el auge de las religiones y sobre todo del cristianismo, entre los siglos XV al XVIII, miles de personas, sobre todo mujeres, fueron ejecutadas por practicar la magia, la brujería, incluyendo esta denominación a oficios tales como la medicina, la elaboración de brebajes y medicamentos, la adivinación, la propia magia, pasando a ser oficios malditos. Esta noche en el candelabro vamos a presentar un libro, Oficios Mágicos y Ocultos, en el que vamos a hablar de estos oficios y otros que forman parte de la tradición y la cultura popular y sin lugar a dudas nos van a sorprender y mucho. Lo haremos de la mano de dos buenos amigos y colegas autores de este fantástico libro. Raúl Ferrero, licenciado en Derecho y titulado como corredor de seguros, compagina su profesión con la pasión por el misterio, el folclore popular y la España mágica. Y esto le ha llevado a divulgar y escribir ya su segundo libro. También tendremos a Ángel Beitia, un inquieto buscador de la historia, de la antropología, de los misterios, experto en historia medieval, divulgador y escritor. Formado en Historia de la Alhambra por la Universidad de Granada, Historia de Venecia por la Universidad de Ca' Foscari y otros estudios de historia medieval por la Universidad de Barcelona. Además, parte del equipo del programa también estará aquí con nosotros, Juan G. Caparrós y José Sevilla. Y por supuesto, un servidor quien conduce este programa, Fernando Moyor. Pero antes que nada, vamos a regalar el libro que todas las semanas estamos regalando a nuestros oyentes y espectadores. Y bueno, en esta ocasión se titula el libro El despertar del peregrino, de Carlos J. Rascón, Ediciones Matrioska, por supuesto, quien tiene la gentileza de patrocinar este regalo. Y bueno, sin duda, un libro estupendo. ¿Qué tenéis que hacer para llevároslo a casa? Es muy sencillo. Lo primero de todo, hacerte miembro de la comunidad fan del candelabro en iVoox. ¿Por qué? Porque dentro de la comunidad fan del candelabro en iVoox vamos a poner un post ahora con la foto del libro que regalamos esta noche y ahí en ese post nos tienes que contestar el primero a la pregunta que te vamos a hacer a continuación. Antes, imagino que te estarás preguntando ¿y cómo me hago yo miembro de la comunidad fan del candelabro en iVoox? Atentos. Hazte fan del candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del candelabro en iVoox ya mismo.
¿Te has hecho ya miembro de la comunidad fan del Candelabro en iVoox? Sí, pues venga, vamos ya mismo con esa pregunta que nos tienes que contestar en el post que hemos puesto en la comunidad fan del Candelabro en iVoox. Ahí va. El primero que contesté, ya sabes que se lleva este libro a casa. Hace 2 semanas tuvimos aquí a una sacerdotisa wicana a la que entrevistamos. Y bueno, me gustaría, por favor, que me contestarais cuál es su nombre. Solamente eso. Me decís su nombre y el primero que me conteste le mandamos este libro a casa. Y ahora sí, queridos amigos, vamos ya con las secciones. Habitación 237 de la mano de nuestro querido compañero y crítico de cine, Antonio Rentero. A continuación, la tertulia que todos estamos esperando, oficios mágicos y ocultos. Comenzamos. Estás escuchando El Candelabro. Habitación 237. Saludos, Fernando, muy buenas noches y una vez más muchas gracias por esta invitación a que dentro del Candelabro descubramos aquí en la habitación 237 cómo han tratado las series de televisión o el cine los temas que tratáis cada semana. En concreto, la enumeración de las ocupaciones, profesiones o habilidades que me mandaste esta semana ha sido fascinante, como seguro que es este programa, aunque sí que es cierto que ha sido prácticamente imposible encontrar películas en las que se abordaran algunos de estos temas. Prácticamente imposible, pero no prácticamente. Magia, que es el título de una película protagonizada por Sandra Bullock y por Nicole Kidman, que, entre otras actrices, nos contaba qué es lo que sucedía en la actualidad cuando esas habilidades tradicionales en manos de una familia les habían acarreado una maldición desde los tiempos del pasado en el que una bruja había sufrido el linchamiento popular. En nuestros días lo que sucedía es que esa maldición se arrastraba, y aunque sí que es cierto que tenían unas habilidades especiales con cierto tinte sobrenatural, no podían sustraerse a esa maldición que impedía que las historias de amor salieran bien en su vida. Así que tenemos que seguir recorriendo esas maldiciones que a lo largo de la historia del cine nos han permitido descubrir qué es lo que sucede cuando, por ejemplo, como le sucede a James Stewart en la película del año 1958 con Kim Novak, se enamora de una bruja. Hemos tenido luego la evolución a cuando esto llega a la televisión. En el caso de Sabrina hay varias versiones cinematográficas de esta misma historia, pero sin duda para algunos la favorita es esta, en la que el inocente esposo de una mujer con habilidades especiales era James Stewart y descubría qué es lo que sucede en la era moderna cuando compartes la vida con una persona que tiene estas habilidades que son desde luego poco corrientes. Woody Allen, alguien poco proclive podría parecer inicialmente a decantarse por estos temas, sí que tiene un par de películas en las que hay algún elemento que tiene que ver con estas habilidades especiales. Sean en algún caso verídicas o sean más bien fruto precisamente del encanto que hay detrás de poner en marcha este tipo de poderes. Me refiero a las películas Conocerás al hombre de tu vida o La maldición del escorpión de Jade. En este último caso, La maldición del escorpión de Jade, divertidísima, con unos diálogos entre el propio Woody Allen y Helen Hunt que son de lo mejor de la carrera de este cineasta.
lo que tenemos es precisamente cómo a través de la hipnosis, otra de estas habilidades poco habituales y con cierto tinte quizá esotérico, lleva al investigador de seguros, cuyo papel interpreta Woody Allen, a cometer una serie de delitos sin que él sea consciente. En el caso de Conocerás a nombre de tu vida, lo que hay es una premonición, una adivinación, que corresponde con el título de la película, en la que casi como la profecía autocumplida, cuando a alguien se le revela una condición sobre su futuro, parece como que todo ya va encaminado a que se cumpla esa profecía. Y por irnos un poquito atrás en el tiempo en cuanto a películas que han tratado cuestiones de estas aquí en España, yo me remitiría a Aquelarre, una película del año 1984. Siendo yo adolescente, me acuerdo del estreno de esa película y conseguí verla en su momento ya en vídeo y me dejó fascinado. Película protagonizada por Silvia Mood y José Luis López Vázquez, que nos trasladaba al siglo XVII y también en Navarra, una chica, Garazzi, que iba heredando los saberes, los conocimientos de su abuela, conocimientos populares, que algunos tacharían de brujería, pero que, por supuesto, iba a suponer una persecución por parte de la Inquisición, que en esta época tardía, ya digo, en el siglo XVII, todavía continuaba con su ejercicio. Y si tenemos que remontarnos mucho en el tiempo a ver cómo el cine ha tratado todos estos temas, una vez más tengo que volver, seguro que quienes sean ya veteranos escuchando esta sección, este programa, se acordarán de Haxan, la brujería a través de los tiempos, una película del año 1922, es decir, una película que tiene 101 años y que de una manera sorprendente y fascinante iba aproximándose a la brujería a través de las distintas épocas y todas sus distintas manifestaciones. Sé, Fernando, que me he centrado quizá demasiado en la brujería, en algunas de las vertientes que tiene la brujería, pero es que es cierto que todo esto que tiene que ver con Zahoríes, por ejemplo, y demás, como protagonista en alguna película, hay casos nulos, casi podría decirse, algún personaje, a lo mejor alguna referencia, pero lo cierto es que, por desgracia, no es un asunto, no es un ámbito en el que el cine o las series de televisión se hayan detenido demasiado. Así que tenemos que irnos a lo que hay colateralmente. Lo que tiene que ver con esos saberes que habitualmente, de manera tradicional y seguramente por ignorancia y por desconocimiento, se han asociado a la brujería, aunque en muchas ocasiones simplemente se trataba de saberes ancestrales, en algunas ocasiones con cierto aire de paganismo, con alguna recuperación de recetas tradicionales de medicina natural, o bueno, de saber mirar al cielo y pensar, bueno, si durante todas las generaciones que me han precedido mis antepasados me han dicho que cuando el cielo está de este color es que al día siguiente el día va a salir así, y yo efectivamente lo he constatado. Esos saberes que algunos van custodiando, a otros les pueden parecer magia. Como decía Arthur C. Clarke, cualquier tecnología lo suficientemente avanzada sería indistinguible de la magia. En este caso no serían tecnologías, sino conocimientos, y no es que estuvieran muy avanzados, sino que simplemente había quien los desconocía. Pues Fernando, muchas gracias una vez más por esta invitación a la participación de la habitación 237 aquí en el Candelabro. Un saludo muy afectuoso para ti, para tus invitados y para quienes nos escuchan o nos ven a través de YouTube. Estás escuchando El Candelabro. Nuestros ancestros, los primeros hombres, se valían del conocimiento que le brindaba la naturaleza y las estrellas para sobrevivir. Miles de años después, la mayor parte de estas profesiones, ante el auge de la religión, pasaron a ser malditas. Esta noche en el Candelabro profundizaremos en estos oficios mágicos y ocultos y presentaremos un libro con este mismo título de la mano de sus autores. Raúl Ferrero, apasionado del misterio, del folclore popular y la España mágica, y escritor,
y Ángel Beitia, un inquieto buscador de la historia, de la antropología y los misterios, experto en historia medieval, divulgador y escritor. Encendemos las velas. Estimados oyentes, queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a esta tertulia que todos estaremos ya pendientes y a la espera de que comience con dos grandes amigos y bueno, vamos a disfrutar esta noche hablando de los oficios mágicos y ocultos, ni más ni menos que con Ángel Beitia. Muy buenas noches, Ángel. Hola, buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros en el candelabro. Por fin te tenemos por aquí. Y Raúl Ferrero, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Encantado de estar aquí en tu programa nuevamente. Por supuesto, tenemos, aparte del equipo del programa, José Sevilla y Juan G. Caparrós, que no nos olvidemos de ellos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y lo dicho, vamos a presentar ya mismo este libro que tenemos aquí con nosotros. Oficios mágicos y ocultos. Lo primero que se me ocurre preguntaros, ¿existen aún estos oficios mágicos y ocultos? Ángel, tú mismo. Ángel, tú mismo. Bueno, pues este libro lo llevamos escrito después de tantas reuniones. Raúl y yo nos conocemos muy bien, somos muy buenos amigos, compartimos inquietudes, compartimos experiencias, compartimos investigaciones, damos opiniones entre uno y otro, y se nos ocurrió dar un paso a la hora de escribir un libro juntos. Es algo novedoso para nosotros, siempre estamos acostumbrados a trabajar a nivel individual. Y bueno, pues surgió la idea de escribir un libro sobre oficios mágicos y ocultos. Cuando hablamos de este tipo de oficios, no nos estamos, digamos, contando oficios digamos, tradicionales que se han perdido, sino son oficios mágicos que siempre hacía falta para realizar un acto ritual en la antigüedad, que siempre era necesaria la presencia de un personaje para poder realizarlo, sea un rito de carácter fetichista, sea religioso, de cualquier otra índole. Y sobre todo por un pequeño descubrimiento. Bueno, descubrimiento, estaba ahí en la información, en la hemeroteca antigua, una curandera, que era precisamente de aquí de Valencia, llamaba Natalia Capilla. Fue por la década de 1920. Y nos sorprendió mucho esa historia. Se ha convertido como una especie de talismán para nosotros, una musa, un símbolo. Y esa mujer llegó, según la prensa de la época, llegó a tener alrededor de 400, 500 personas diarias en su clínica para poder sanar. Pero ¿existe aún estos oficios? Bueno, el de curandera ya sabemos que sí, por lo menos aquí en Murcia existe en algunas poblaciones. Pero aparte, bueno, estoy viendo aquí una cantidad de oficios, pues la verdad, saludadores, tempestarios, adivinos, meigas, videntes, cartomantes, espantanublados, campaneros, areolas, augures, en fin, y mucho más. Es interminable, es muy larga la lista, es interminable, es increíble la lista que tenemos. Y es verdad que lo que acabas de comentar, que los curanderos como profesión sigue existiendo, pero yo creo que desde mi punto de vista, lo que hemos estado observando, los datos que hemos estado manejando, los curanderos que hemos visto de las últimas décadas del siglo XX, hay que decirlo así, no tienen nada que ver con los curanderos que habían de antaño, muchísimo anteriores, porque eran, digamos, más místicos, estaban más preocupados por el uso de la botánica, de las hierbas medicinales. Sin embargo, estos últimos curanderos de las últimas generaciones ya han variado mucho, están mezclando, digamos, unos efectos placebo para poder convencer a ese paciente que supuestamente está enfermo. Raúl. Sí, Fernando, no, bueno, evidentemente hay algunos oficios de estos que hemos tocado en el libro que hoy en día, pues, lamentablemente, ¿no?, han desaparecido, pero como bien dice Ángel, muchos de ellos, pues, aún siguen manteniéndose en la actualidad. Luego iremos profundizando en cada uno de ellos, pero, por ejemplo, sí, el tema de los fosores hoy en día aún existen, aunque son poquitos los que ejercen esta profesión ya. Por ejemplo, también el tema de los curanderos, como bien decía Ángel, o los propios sepultureros, ¿no? Son oficios que, bueno, lamentablemente poco a poco han ido desapareciendo, pero yo siempre digo lo mismo, Fernando. Yo creo que
es muy importante no juzgar el pasado, ¿no? Con la mentalidad que tenemos hoy en día, porque si vemos alguno de estos oficios, o luego veremos los animeros, las acabadoras, las plañideras, quizá nos venga a la cabeza pues que son un poco estrambóticos, un poco estrafalarios, ¿no? Pero que en aquella época en la que se ejercían, pues tenían un objetivo muy importante y era cubrir, de alguna forma, como bien decía Ángel, ese vacío profesional para llegar a donde la medicina pues no podía llegar, ¿no? A esa sanación de todo tipo de enfermedades. Y que habían unos mágicos, evidentemente, pero luego habían otros que no eran tan mágicos, que tenían un cierto componente social, como podía ser, por ejemplo, el tema de los verdugos o el tema de los curanderos o los saludadores, ¿no? Ujú. Y cómo, antes de pasar la palabra a José Sevilla y a Juanje Caparrós, me gustaría haceros esta pregunta. ¿Cómo surgió esta idea de hacer este libro sobre los oficios ocultos y mágicos que, bueno, también llamados malditos, ¿no? Bueno, como comentaba Ángel, al final fue tomando un café, realmente. A veces las ideas o los proyectos nacen en situaciones simples, ¿no? En ese momento es cuando surge esa idea, ¿no? Y decir, oye, ¿por qué no a los dos nos gusta la antropología, el folclore popular, esa España mágica, esa España profunda, ¿no? Y al final tenemos amigos en común, muy conocedores de todo este tema, y nos planteamos el por qué no dejar por escrito, de alguna forma, estos oficios para que nuestros descendientes, esas generaciones futuras, sean conocedores de aquella gente que en aquel momento hacía una labor social o que intentaba ayudar de alguna forma. Como bien sabes, Fernando, mi primer libro, que fue sobre un ensayo sobre el tema de la brujería, al final muchos de estos oficios derivan un poco de esa brujería o de esa hechicería de antaño, donde se servían de plantas, de la botánica, de hierbas medicinales para sanar y para curar enfermedades, y que como consecuencia de ello pues tuvieron un enfrentamiento no solo con la Iglesia, sino también con la propia medicina, ¿no? Ujú. Como veremos, muchos de estos oficios fueron condenados por la propia Iglesia porque Sí, sí, cayeron sí. dentro del saco de la superstición, ¿no? Ujú. José. Lo primero, felicitaros porque este tipo de cosas es algo que la gente desconoce. Entonces, todo libro que nos pone en contacto con nuestro pasado nos permite recuperar lo que es nuestra identidad. Ahora mismo no somos conscientes de que hasta hace menos de 75 o 100 años España era una sociedad fundamentalmente rural, con un grado de analfabetismo importante, y entonces todas las tradiciones, especialmente en las zonas más apartadas, tenían una función importante. La medicina como la conocemos ahora mismo no estaba al alcance de todo el mundo y era especialmente necesario recurrir a todo este tipo de figuras de saludadores, etcétera. Y además, muchas de los oficios que habéis desarrollado también, si os fijáis, nos damos cuenta que están permanentemente vinculados con el tema del mundo agrario. Desde los espantanubes, los espantagranizos, el tema de incluso partes facetas de la brujería para facilitar el parto de las vacas, de las ovejas, etcétera. Y entonces es una sociedad que, para bien o para mal, está desapareciendo y de la cual se está perdiendo todo tipo de memoria. Pero es que lo que es bonito es que todos estos oficios que estáis hablando, si nos remontamos a la historia más antigua de Europa, se dan en todas partes. Ya existían en Grecia, ya existían en Roma, con lo cual forman parte de un sustrato cultural no solo europeo, sino podríamos definirlo casi mundial, pero especialmente europeo, que entronca con nuestros arquetipos y con nuestras tradiciones más profundas. Y en ese sentido es un empobrecimiento cultural y un empobrecimiento el que desaparezcan. Si bien habrá que darles, obviamente, otra interpretación, pero es una pena que se pierda este tipo de tradiciones populares, ¿no?, que ejercían una función determinante en la sociedad de la época. Ujú. Juanje. Yo quería preguntarle si realmente, dependiendo de la zona geográfica donde viva, digamos, basado el estudio, cambiará mucho los oficios. Y se me ocurre, por ejemplo, a mí, en esta zona de Murcia y en el sur, realmente de España, donde es tierra muy seca, yo he llegado a conocer en la provincia, en Albacete, en la zona esta de Ellín, que tenía incluso recuerdo hasta un carnet que ponía poceros, que ahora son los que hacen pozos, pero entonces eran los que buscaban agua.
pero de una forma como una rama, con una especie de digamos, sensibilidad que tienen ellos para, digamos, encontrar, o alguna señal que ellos veían que había agua, ¿no? Eran los zahoríes, Juanje, pero es que además los zahoríes, si es bueno, sigue teniendo un porcentaje de acierto en muchos casos superior al de los propios ingenieros. Sí, pero imagino que conocerá mejor cómo está algún tipo de mejor planta o alguna forma de las rocas que ellos vean, en fin, o el terreno, porque realmente sí, dime. Es otra historia que da para mucho. El tema de la radiestesia da para un programa. Efectivamente. Sí, es cierto que la profesión de la radiestesia o zoríes también es una práctica que ha sido, tengo que decir, que ha sido condenada por la religión, despreciada durante mucho tiempo por la comunidad científica. Y la historia de la radiestesia está marcada por, digamos, diversas corrientes culturales, desde Babilonia, de Egipto, China, etruscos, etnias africanas. Demuestra que no es un conocimiento educativo, sino que es, digamos, es una capacidad inherente de la naturaleza humana. No podemos olvidar que el ser humano, el primitivo, me estoy refiriendo, fue un ser fundamentalmente instintivo. Y esa facultad le permitía, digamos, actuar y sobrevivir en medios, digamos, agresivos y complejos. Ese instinto innato se fue perdiendo, digamos, perdiendo protagonismo en proporción al aumento, digamos, de su capacidad de razonamiento. Y ahí está también la radiestesia. Las personas usaban la radiestesia, por lo general, eran sacerdotes, magos, y solían hacer estas prácticas con un carácter mágico y sagrado. A mí me gustaría intervenir, Fernando, porque a raíz de lo que ha dicho José Sevilla, es verdad porque incluso si nos remontamos a las civilizaciones más antiguas, por ejemplo la mesopotámica, estamos hablando 2900 o 2000 a.C., había una figura que era el Isip, y era una especie de sacerdote que es quien llevaba a cabo esta purificación y exorcismos, libaciones, ¿no? Y era muy curioso porque se consideraba que los espíritus entraban en el cuerpo por la cabeza, por medio de los oídos. Entonces, cuando tenían algún tipo de dolor de cabeza o tal, consideraban que esa persona estaba como endemoniada de alguna forma, ¿no? Y llevaban a este enfermo al templo y lo ponían en manos de este sacerdote, de este Isip, ¿no? Y llevaba a cabo esta libación. O incluso en la civilización sumeria encontramos a los más, que eran conjuradores, que también se encargaban de neutralizar esos conjuros, ¿no? De hechiceros y de magos. Por eso lo que comentaba José es verdad. Quiero decirte, desde muy antiguo, desde esas civilizaciones más antiguas que podemos imaginar, ya empiezan a existir este tipo de oficios y que han ido evolucionando a lo largo de los tiempos. Y hoy en día, pues el saludador o el curandero no es más que una herencia de aquellas civilizaciones de antaño, ¿no? Me gustaría que empezáramos ya, porque estoy viendo que hay aquí una cantidad de estos empleos arcaicos y, en fin, que roza lo sobrenatural, la verdad. Es increíble todo lo que estamos viendo aquí, desde los saludadores, los espantanublados. Por ejemplo, espantanublados. ¿A qué te refieres exactamente con espantanublado? Bueno, puedo contar un poquito acerca de los espantanublados o tempestarios, personas que se dedicaban a reducir el impacto de una tormenta o una tempestad, incluso una plaga. Para adentrarnos en esta profesión hay que entender un poquito, digamos, la evolución de la historia de la meteorología. Hay que entenderlo un poquito, porque entonces, en aquellos tiempos de antaño, siglos anteriores, la gente no sabía si iba a llover mañana o qué iba a hacer. Entonces se basaban, digamos, en movimientos como, digamos, no sé, para el sol, la luna, el viento, el vuelo de las aves, incluso hasta las ranas. De ello tenemos una herencia en forma de refranes. Muchas veces hemos visto, ¿sabes? Claro, esto es chistoso, cuando el grajo vuela abajo hace un frío del carajo. Fijaros que estamos haciendo una referencia a un animal, o en abril, aguas mil. Ya sabemos que cuando llega el mes de abril es una temporada de lluvias. Simplemente era eso, la gente del campo no tenía ni idea del tiempo, como conocemos nosotros como esa parte meteorológica que vemos siempre a través de las revistas de internet, de televisión, de radio. Esas cosas no se podían saber. Entonces, para ellos, todo lo que surge en el firmamento era asunto de la divinidad. Si había, digamos, una tormenta, digamos, desastrosa, a veces el habitante de esos tiempos creía que era un castigo divino por alguna herejía, o bien podía interpretarlo como, digamos, una acción del mismo diablo o un acto de brujería.
Entonces es ahí cuando entra la figura del tempestario. Entonces el tempestario ejercía normalmente el párroco local, pero en un mundo normal eran muy codiciosos, cuidado, porque los párrocos a veces aprovechaban que cuando iba a hacer un ritual contra la tormenta, que siempre se iba a los conjuranderos en las partes más altas, un remonte un poquito alto, en la parte más alta también de las iglesias del pueblo, se subían a los campanarios para realizar una oración normalmente a Santa Bárbara, que era la patrona del trueno, por decirlo así. Y para poder hacer eso, muchas veces sacaban las figuras religiosas del pueblo en procesiones, se gastaban muchísimo dinero en velas, y eso generaba muchísimos beneficios al párroco local. Eso se acabó cuando la iglesia ya se dio cuenta de que había una cierta estafa. Entonces ya empezaron a bajar un poquito el tipo de ritual del tempestario. En el mismo momento que se va aprendiendo los secretos de la meteorología, de la parte del tiempo, va bajando, digamos, la superstición sobre los tempestarios. Juanje. Sí, justamente sobre esto iba a comentar tanto a Ángel, a Raúl, bueno, como a todos. Yo viví en Cartagena y recuerdo cuando mi padre salía a pescar con gente que realmente eran pescadores profesionales, decían, no, mañana no salimos, que mañana entra el levante o entra el leveche, que eran vientos. Y tú lo veías raso. Y ellos se guiaban por el atardecer, digamos, anterior. O sea, si vamos a salir un miércoles, ellos se fijaban que cómo se ponía el sol el martes, y a usarlo del año, digamos, 80, que sí, que había, digamos, hombre del tiempo, pero que ellos lo sabían. Y no se equivocaban. Además te decían, entra el levante a las 11 de la mañana. Y a las 11 de la mañana, 11:05, se levanta el viento, ¿no? Con lo cual ya el barco va, digamos, o sea, que esa tradición, que entonces se atribuía, digamos, a cierta magia, como bien he dicho, digamos, se ha ido un poco, digamos, heredando, y ahora es como una ciencia, digamos, humana o de tradicional, o de una, digamos, lo que es profesión, porque esa gente lo sabía. Y hablo gente que, bueno, que tanto la vida eran pequeños en la mar. Y sea perfectamente, es más, incluso decían que depende del viento, si venía de un lado o de otro, el tipo de cebo que había, digamos, que utilizar. Efectivamente, o sea, fíjate. Es por instinto, fijaros que, claro, aquellos tiempos... Pero que imagino que, digamos, en su día se le atribuiría esto, digamos, un poder mágico, obviamente, ¿no? Claro. Bueno, hay que tener en cuenta que la mayor parte de los oficios de aquellos tiempos, el oficio, o sea, el trabajo de verdad, la mayor parte de aquí en España era el trabajo del campo y la ganadería. Entonces, claro, dependían mucho. Es decir, bueno, hoy puedo salir a labrar, pues miraba al cielo a ver qué panorama presentaba. Entonces estaban como pasado con su antepasado, y también estaban observando el viento, observando alguna referencia al vuelo de las aves, tenían esa intuición. Bueno, más que intuición, también tenemos en cuenta una tradición muy española que ha funcionado hasta hace relativamente poco tiempo, en el cual el cambio climático lo ha modificado, que son las famosas cabañuelas, que todos vosotros las conoceréis. Sí. Y de hecho, la cabañuela se permitía el lujo de hacer predicciones a más largo plazo que la que podían hacer incluso los meteorólogos. La cabañuela te hace predicciones a plazos superiores a los 6 meses, simplemente viendo en una serie de días del mes de agosto, creo recordar, cómo amanece y eso, y tiene su reflejo respecto a lo que va a pasar en distintas semanas del año siguiente. Y hasta hace poco, no sé si seguirá incluso vendiendo, era el calendario zaragozano, me parece que venía de las cabañuelas. Clase 20 todavía, clase 20, sí. Y con un porcentaje de eficacia bastante importante. En este sentido, al acabar la Segunda Guerra Mundial, se presentó el jefe del servicio meteorológico inglés ante Winston Churchill y le dijo que habían acertado en un 40 y tanto % de sus predicciones, con lo cual le dijo Churchill, o sea, si no les hubiéramos hecho caso, nuestros aviones hubieran podido volar un 60% de las veces, ¿no? Es decir, era un conocimiento natural basado en la observación y en la experiencia absolutamente que lamentablemente se ha perdido. Eso de que la persona mira al amanecer el pescador y sabe cómo va a venir el aire, cómo va a venir el tiempo. La tecnificación lo que está haciendo también es que el ser humano, especialmente el ciudadano de Occidente, se separe totalmente de la naturaleza. Ahora mismo, a cualquiera de nosotros, por mucho que hayamos leído, mucho que queramos, nos sueltan en el campo y no somos capaces de distinguir el romero de una retama
De hecho, incluso cuando hemos visto últimamente la ley de bienestar animal, hecha por una serie de gente que no ha visto una gallina ni un perro de caza en su vida. Y sin embargo, da lecciones a la gente que vive en esa naturaleza y que depende de esos medios. Totalmente de acuerdo, sí. Pues vamos a continuar, porque, bueno, aquí me encuentro con una serie de profesiones. Habéis puesto ariolos, augueres, arúspices, curieles, una serie de nombres. La verdad es que, pues, yo os confieso que gran parte de ellos no los había escuchado nunca. Y bueno, ¿por dónde empezamos? Pues mira, ¿cuál os ha llamado más la atención? No, bueno, la atención hay un montón, ¿no? Es lo que te decía antes, según lo escabroso o no del oficio, ¿no? Pero, por ejemplo, el de augures es un oficio que se remonta, por ejemplo, a la antigua Roma, donde se decía que Rómulo y Remo incluso acudieron a un augur para ver quién debía ser proclamado rey, ¿no? Y esto supuso que le costara la vida a Remo, porque consistía en ver a quién se le aparecían más buitres en vuelo. Fue Rómulo quien vislumbró 12 buitres frente a 6 que vio Remo, ¿no? Entonces fue este quien instituyó esta figura de los augures ya en la antigua civilización romana, y de quien se dice que incluso fue un gran augur. Al final, el oficio de augur consistía en aumentar las posibilidades de éxito cuando hay un emprendimiento, cuando llevas a cabo algún tipo de profesión o alguna iniciativa, ¿no? Es decir, el buen augurio que se dice, ¿no? No es que adivinaran realmente, no era un trabajo de adivinos, sino que lo que hacían era que interpretaban de alguna forma esa voluntad de los dioses y declaraban si eran lícitos o no, pues algunos proyectos que se podían emprender, ¿no? Y finalmente quien decidía era el cónsul, no eran los propios augures. ¿Cómo funcionaban? ¿Cuál era el procedimiento de estos augures? Pues como antes decía Ángel también, mirando el cielo, observando el cielo, las aves, y no sé, llegaron a tener tanta fama, tanto poder, que incluso no se adoptaba ninguna decisión o no se emprendía ningún tipo de negocio o no se iniciaba una batalla si no se consultaba antes con estos auspicios o con estos augures, ¿no? Y así lo declara Cicerón incluso. Y luego teníamos, por otra parte, lo que eran los saliares, que también eran otra especie de oficio que también predominaba en la civilización romana, y que su función prácticamente era eran los encargados de llevar a cabo una serie de rituales mediante danzas y letanías para alejar de alguna forma esas desgracias que podían sobrevenir al pueblo. Al final, estos saliares no deja de ser también un poco de estos oficios como podía ser el tempestario realmente, ¿no? Quien, como bien decía Ángel también anteriormente, llevaba a cabo ese tipo de exorcismos incluso en los campos para que las plagas no afectaran tampoco a los terrenos, ¿no? Pues esto mismo ya lo hacían estos saliares mediante estos rituales de danzas, eran un poco como unos chamanes en aquella época. Oficios, Fernando, pues un montón, ya te digo, a cuál menos o más escabroso, pero hay algunos que llaman muchísimo la atención en el libro. Y a raíz de lo de los tempestarios que hablábamos anteriormente, es curioso que hay algunos pueblos aquí en la Comunidad Valenciana que aún se lanzan petardos cuando hay tormenta, y normalmente hay un campus con una enorme extensión de vides, que lanzan petardos al cielo para que esa tormenta se disipe y que no caiga granizo y no afecte. O sea, que de alguna forma... Efectivamente, aquí en Murcia también existe. Sí. En el tema de los augures y Roma era una absoluta tradición, no solo en Roma, sino en el mundo céltico, ¿no? Y entonces se realizaban desde consultas, simplemente viendo el vuelo de los pájaros, hasta abrir entrañas. Pero no todos los romanos, especialmente los de mayor categoría, creían en ello, ¿no? Tenemos desde el famoso de guárdate de los idus de marzo, y luego esa respuesta a los Julio César, sí, de Julio César. Pero no pasaron a un caso muy bueno en el cual un general romano monta en orden de batalla su legión frente a un enemigo, que no recuerdo cuál era ahora mismo, y había un gran nerviosismo y piden las tropas que se consulta el augur. Se abre una oca
y resulta que la oca, las entrañas están completamente negras. Claro, eso genera el pánico, y el general lo que hace con gran habilidad es que empieza a dar voces de entusiasmo diciendo que lo que estaba pronosticando era el futuro de sus enemigos. Se miran las entrañas de ese animal, pero también se observa la paleta y el amor por todo, según el color que tenía. Y eso se llama escapulamancia. Eso es una mancia también que entran dentro de los oficios que se han perdido ya, porque ya no se practican, que están basados dentro de la adivinación. Perdona, que te interrumpa, José. No. O sea, que quiere decir que era algo absolutamente del día a día para las decisiones importantes, negocios, etcétera. Pero ahora mismo, en la misma China, que pensamos que es una cosa especialmente tecnificada, etcétera, el tema de la astrología para la firma de contratos y determinados negocios es algo absolutamente imprescindible para las operaciones mercantiles grandes. Los genetlíacos. A ver. Bueno, hablando de astrólogos, hay una cosa curiosa respecto a los astrólogos. No hace mucho, hace un poco más de un año, escribí un libro sobre Venecia. No sé si lo hacéis alguno, sobre una historia de Venecia. Los astrólogos eran una profesión muy importante en Venecia. ¿Se llamaban genetlíacos? Sí, pero no es para saber, digamos, el futuro de Venecia ni nada, sino cuándo era el momento oportuno para dar una norma al ciudadano de Venecia. Se consultaban, muchos dudes de Venecia consultaban astrólogos, o sea, sin influir en la decisión política, simplemente hoy no des el aviso, dalo mañana, que las estrellas no están en buena posición. Entonces lo da, luego ya a partir de ahí, si daba resultado o no sale, ya es asunto de cada uno. Pero sí, en Venecia se consultaban los astrólogos a la hora de decir cuándo es el mejor momento para dar una noticia. Que esperaban a la decisión del astrólogo. Curioso. Sí. Y bueno, incluso en Asia a día de hoy se tiene muy en cuenta también la astrología. Es algo, la verdad, muy sorprendente, ¿no? Sí, Fernando, lo que estaba comentando Ángel, lo que tú has dicho, ¿no? Lo del genetlíaco, se refiere básicamente a una parte de esa astrología, ¿no? Que básicamente era gente que mediante la observación del cielo podía determinar cuándo iba a nacer una persona, ¿no? Según las posiciones. Nuevamente estamos otra vez con esa observación de las nubes, del cielo, del amanecer, y a partir de ahí se determinaba, pues ya te digo, cuándo podía dar lugar el nacimiento. Evidentemente todo esto, como bien decía José, la tecnificación de la sociedad ha hecho que todo esto haya ido cayendo en declive, y hoy en día pues ya programan los nacimientos para determinada fecha. Pero antiguamente esto se llevaba a cabo mediante este tipo de oficios o de personas, ¿no? Como podían ser también las comadronas, las parteras, etcétera. José, ¿alguna profesión que te haya llamado la atención? Bueno, las había en nuestra España, especialmente en la época del siglo de oro, pues teníamos desde las remendadoras de Virgos, que era también una profesión que tenía para evitar las deshonras familiares y cosas de estas, que se da bastante. Pero el tema de los saludadores ha sido una cosa que todavía existe mucho. Y luego incluso llegó a haber unas profesiones bastante terribles, que era en la época que había una gran mortandad infantil, era un tipo de saludador que cuando el niño estaba enfermo, lo que hacía era le aplicaba una eutanasia, una muerte dulce. ¿Qué son exactamente los saludadores para aquellos que todavía no sepan lo que son? Bueno, Ángel o Raúl nos lo van a detallar muchísimo más de lo que yo pueda deciros. Sí. Bueno, Ángel, cuéntales. Bueno, ¿lo cuentas tú, Raúl? No, lanza, los saludadores, Ángel. Bueno, acá estamos hablando, han mencionado la palabra de saludadores. Los saludadores sabemos que es una locución latina que viene traducido como dador de salud. La verdad es que hay que decir una cosa, que no hay un origen claro a este oficio. Incluso hay unos siglos XV y XVI se les menciona a esta profesión. Lo más llamativo de todo es que solo lo hemos observado en España. Está observando, por ejemplo, yo como buen estudiante de la zona de Italia no he encontrado ninguna referencia a este hombre, a esta profesión, no he encontrado apenas nada. Hemos observado también que curiosamente comienza a aparecer esta profesión de saludador cuando surge con fuerza una enfermedad que se llama la rabia. Entonces, es una enfermedad cuyos efectos, lo sabemos muchos, son alucinaciones, es hidrofobia, miedo al agua,
incluso agresividad, de ahí la costumbre de morder y relacionar esta enfermedad con el vampirismo, seguramente lo habéis oído o algo de esta relación. Y realmente tampoco es una profesión de enseñanza, sino una virtud sobrenatural. Para ser saludador hay que ser descendiente o pariente de la familia de Santa Quiteria. Eso ya es un tema ya un poquito complejo de demostrarlo. Pero o bien nacer el 24 de diciembre o Jueves Santo. Todo eso depende, varía un poquito, depende de las regiones. Por ejemplo, aquí en Valencia se inclina más hacia el 24 de diciembre, en Murcia, está por Jueves Santo. ¿Por qué Santa Quiteria? Mira, hoy precisamente no tenemos ya nuestra Quiteria aquí. Eligen justamente unas fechas muy marcadas por el calendario religioso cristiano. Es muy importante. Eso le daría también un poder muy potente, sobre todo llorar 3 veces en el vientre materno o tener la señal de la cruz en las manos. Fijaros un pequeño detalle porque eso es prácticamente la base para ser curandero. Fijaros cómo se van poco a poco, se van juntando los eslabones de esa cadena con muchos oficios, muchas profesiones. Los curanderos ya sabemos que para tener esa gracia que dicen, tienen que haber, como mismo los soldadores, haber nacido el 24 de diciembre o las fechas de Jueves Santo, Viernes Santo, haber llorado en el vientre o incluso que se le ha aparecido la Virgen o Jesucristo en su vida. Eso ya lo vamos a dejar en otro tema de debate. Son unas bases muy importantes. Fijaros cómo están todos unidos de una forma u otra. Ángel, yo recuerdo, por ejemplo, en la Sierra de Jaén, una de las cosas que se hacía era que para ser saludador o curandero el niño nacía con una cruz en el paladar. Es decir, había también alguna serie de signos muy peculiares de identidad de la persona. Estabas comentando antes, José, que bueno, había un tipo de saludador que te llamaba también la atención, ¿no? Sí, bueno, este era un tipo especialmente cuando los niños hay una mortandad muy grande, había ocasiones en que una criatura pequeñita caía enferma, no existían recursos para curarlo o mantener un niño enfermo con una deficiencia física, una deficiencia mental, suponía una carga terrible para la familia y entonces pues se le llamaba y en un momento dado aplicaba llamémoslo una eutanasia a ese menor. Y también vinculado con el tema tanto de la tuberculosis en los niños como el tema de la rabia, sobre todo. Sí. El saludador con la rabia, creo recordar que primero te hacía unas cruces con la saliva, realizaba una serie de rezos y en función de eso pues se veía si conseguía que evitarte la rabia o no. Creo recordar, os hablo muy de memoria de cosas así tradicionales que me han contado cuando era pequeño. Sí, Fernando, el oficio al que hace referencia José es el de acabadoras, ¿no? O acabadores. Sí. Es, como bien dices, era un homicidio. Si quieres entro a comentar este oficio. Sí, por favor. Sí, vale. Me el tema de acabadora se le conocía como un homicidio de caridad, un homicidio de gracia o de piedad, ¿no? Se dice que realizaba un acto piadoso para la familia y que era aceptado por la sociedad y por la propia Iglesia. Esto último es un tanto dudoso, ¿vale? Que la Iglesia se mostrara receptiva a que se llevara a cabo este tipo de homicidio, porque al final uno de los mandamientos de la Iglesia es el no matarás, ¿no? Y aquí realmente lo que se estaba haciendo era un asesinato en palabras claras, ¿no? El origen lo encontramos en Cerdeña, donde se le conocía el ángel de la buena muerte, pero hay que tener en cuenta que en la época de la que estamos hablando, Cerdeña formaba parte de España, ¿no? Entonces, muchas de esas tradiciones que se llevaban a cabo allí se externalizaron o se adoptaron aquí en España. Pero por un momento, imagínate a esa mujer vestida rigurosamente de negro, con un sayo sobre la cabeza, donde solo se le veían los ojos, que iba acompañada de un cayado de madera, y que le servía para dar muerte, como decía José, a esos niños que nacían con malformaciones genéticas o que eran víctimas de la rabia, o con viruela, con peste, fiebre amarilla. Y evidentemente, ¿qué ocurría? Que esa persona que estaba infectada no podía infectar al resto de la familia porque la situación económica o la estabilidad económica de esa familia, pues lógicamente se veía en peligro, ¿no? Entonces se acudía a esta persona, a la acabadora, que al mismo tiempo
también actuaban como comadronas. Por tanto, puede ser que aquel niño al que le quitaban la vida hubieran ayudado en su momento a dársela, ¿no? Con el nacimiento. Que cuando esta mujer no cobraban, ¿vale? No estaba retribuido porque consideraban que ese dinero que podían aceptar era como un dinero maldito. Lo que sí que aceptaban eran dávidas o algún tipo de regalo. Y una vez acudía al domicilio, porque lo llamaba el párroco, acudía esta acabadora. Para ver si estaba en gracia el moribundo, lo primero que se hacía era encender un sahumerio, normalmente en la puerta de la entrada de la vivienda, para que el resto de viviendas supieran que allí se estaba ejerciendo este oficio de acabadora, y escupía. La acabadora escupía directamente al fuego. Si se apagaba el fuego, se consideraba que estaba en gracia. Si no se apagaba, no estaba en gracia, y la acabadora recogía sus bártulos y se marchaba, ¿no? Colocaban el yugo que te comentaba, o un yunque de alguna forma, en la nuca durante 3 días y 3 noches a esa persona a la que iban a matar. El yugo se dice que tenía que ser de olivo, medía aproximadamente 40 centímetros y entraban solas en la habitación, se tapaban los crucifijos, los símbolos religiosos, puesto que se entendía que solo Dios podía dar y quitar la vida, y con el mazo le daba un golpe seco a esa persona y lo desnucaba. A veces, en ocasiones, Fernando, llevaban a cabo la fabricación de algún tipo de veneno con hierbas como estramonio, beleño, mandrágora, para que esa muerte fuera una muerte más dulce, o en el caso de los niños, pues los asfixiaban o llevaban a cabo el estrangulamiento. La presencia de la acabadora en la casa tendría que ser terrible, ¿no? O sea, terrible. O sea, verla llegar y madre mía. Y sobre todo también que el resto de viviendas supieran que allí se estaba ejerciendo ese oficio, y además había un cierto beneplácito por la familia, porque fíjate lo que te comentaba al principio del programa. No podemos ponernos en la mentalidad de hoy en día estas prácticas, ¿no? Porque la familia... ¿Se llegaron a prohibir? No existe. Se llegó a perseguir de alguna forma, pero no se llegó a condenar. No se le llegó a condenar a una acabadora en Italia que ejerció, pero no fue condenada. Por eso te digo que es muy dudoso el punto de que la Iglesia las persiguiera o no, ¿vale? Y lo más característico de esto también es que era un oficio que para la familia era duro realmente. No podían matar a su propio hijo, o la propia familia no podía llevar a cabo este oficio. Por eso derivaban todo esto en la figura de la acabadora, y sobre todo en lo que es la vertiente mediterránea, en Murcia, Cartagena, Oliva, Gandía. Se ejerció bastante este oficio, y prácticamente hasta los años, estoy hablando del años 60, 70, y está documentado en Gandía o incluso en Oliva, fueron los últimos casos en los que se llevó a cabo. Y no te digo yo que en alguna aldea hoy en día recóndita de nuestro país no siga apareciendo la figura de esta acabadora, ¿no? Juanje. Y justamente sobre el tema de este ángel de la vida o ángel de la muerte, se me ocurre cuando estuve visitando a mi hija en Polonia, en Cracovia, que me hablaban del oficio de verdugo. Que no solamente el verdugo, tal como que también era el que curaba las fracturas cuando alguien se rompió una pierna, se rompió un pedazo, que eran los mejores, claro, estaba acostumbrado a romper huesos, pero también a sanarlos, ¿no? De esto Ángel puede hablar mucho, Juanje, en serio. Yo incluso que estaba muy bien visto, y que pasaba el verdugo de padres a hijos, de padres o de suegros a yernos, y que realmente eran bastante, digamos, apreciados lo que es esa profesión o ese oficio, ¿no? A ver, Ángel, cuéntanos. Bueno, pues es una profesión que ha desaparecido ya, afortunadamente, aunque algunos nos quedamos con las ganas, ¿eh? Ahí algunos tienen ganas de que vuelva verdugo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahí en el libro no hemos relatado esa profesión, pero hemos contado la profesión, digamos, hasta que aparece ya los juicios, las condenas, ya no se hacían a nivel público. Entonces, en la parte del verdugo,
Me he referido yo siempre al verdugo de la imagen, de siglos anteriores. Tenía, digamos, una especie de ritual a la hora de ejecutar también. También esa magia también que se movía en el mundo del verdugo después de la ejecución. Era muy importante. Para ejecutar a una persona, el verdugo tenía que ir a pedirle perdón al reo. Tenía que decir, por ejemplo, perdóname, pero mañana te voy a cortar la cabeza. No sé la cara que pondrá el verdugo y el reo cuando se encuentren. O también se podía ocurrir que si la persona que iba a ejecutar aceptaba con resignación su destino, pues entonces los jueces pues, le podían autorizar una noche de tabernas, por decirlo así, a tomarse unos vinos o unas cervezas con el verdugo. Y luego mañana cumplía la ejecución. Algo curioso. Pero aparte de ello, lo más importante, lo que más llama la atención del verdugo, aparte de su dificultad a nivel de su relación con la sociedad, porque tenía problemas para poder comprar, porque ya sabemos que ese dinero que compraba siempre era un dinero maldito, como ha pasado con el mundo de las acabadoras. Nadie lo quería. Tenía que hacer el signo de la cruz sobre las monedas, o bien santiguarse antes de coger ese dinero, porque era un dinero manchado en sangre. Esa persona vivía matando personas. ¿Qué pasaba cuando el verdugo ejecutaba a una persona? ¿Qué pasaba con ese cuerpo después? Si no tenía otra orden, no venían familiares a recoger el cadáver, o bien las autoridades daban una orden de descuartizar el cadáver para después distribuir el verdugo por algunas zonas de la ciudad, dejaban parte de unas crustas cubiertas de acceso. Hay muchas aquí en Valencia, hay unas crustas cubiertas, ahí se dejaban colgadas algunas partes de unas piernas, un tronco, un pulso, una cabeza, como aviso a los bandoleros, asesinos, gente de mala calaña, de lo que te puede ocurrir si accedes a Valencia y no cumples las leyes. Pero también, si no existe ninguna otra normativa, nadie reclama el cadáver, entonces ahí es el verdugo cuando tiene la preferencia sobre el cadáver. Ahí empieza ese mundo mágico, ese mundo que podemos relacionado con un mundo con la brujería, incluso. Porque el mismo verdugo te puede cortarle una mano, te puede arrancar los dientes, la lengua, las orejas, sacarte los ojos, lo que él viera conveniente. Luego, eso eran reliquias que él luego vendía en el mercado negro. ¿Para qué? Cada uno tenía unas creencias, porque siempre se ha pensado que la parte de las personas que han sido ejecutadas traían mucha suerte. Por eso cuando existía, al menos en Valencia, una decapitación, la gente le gustaba estar lo más cerca posible, para que a la hora de decapitar la sangre pudiera salpicarle. Pues se traía mucha suerte para ellos. Es una creencia, una superstición que tenían en aquellos tiempos. También existen que muchas personas recurren al verdugo como sanador, como un ensalmador. Ahí surge una profesión nueva, ensalmador, porque el verdugo conocía las partes interiores del cuerpo humano. De descuartizar, pues él sabía cómo era adentro, entonces como el verdugo, como él sabe cómo son los huesos por dentro, igual no le puede arreglar. Entonces acudían al verdugo. O sea, el verdugo manejaba unos pagos en B, vamos a decirlo así, aparte de su salario, que estaba bien pagado en aquellos tiempos, él también ganaba un dinerito en ese turbio mundo de las reliquias de las personas ejecutadas. Además, hay una curiosidad, porque en el Madrid del Barroco, se cita, por ejemplo, en el Buscón, una de las piezas de cocina que se comía más popular eran los llamados pastelillos de a cuarto. Y entonces, que eran unos bollos de pan rellenos de carne. Y entonces las malas lenguas decían que estaban hechas de carne de ahorcado. Hasta tal punto que en el Buscón llega en un momento, dice que se encontró a su tío en un pastelillo de a cuarto. Su tío que había sido ejecutado, ¿no? Era todo un mundo especialmente sórdido. Luego, en el siglo XIX, lo que era común era, en general, que ya empieza a cambiar un poco la situación del verdugo. El verdugo se convierte en un funcionario judicial de las audiencias provinciales y va viajando por los distintos sitios donde tiene. Y el último verdugo, que murió hace unos años en España, porque la última ejecución se realizó, yo creo que fue a finales de los años 60, a garrote, pues además fue un verdugo que acabó con una serie de problemas importantes derivados del alcohol. Yo, en este sentido, respecto al estigma social, pues no puedo sino recomendar la película del verdugo de Berlanga, con toda la carga de crítica social, costumbrismo y todo, Sí. y todo lo que tiene. Sí, es verdad, es tener una vida realmente un poquito compleja el mundo del verdugo. Hay mucha gente, incluso si no recuerdo mal, hubo un verdugo allá por uno de los últimos verdugos, como aquí en España, que
Le nombraron verdugo, pero no pudo ejecutar, no le llegó ningún trabajo. Se quedó, vamos a decir que fue un verdugo virgen, me parece. Fue un verdugo por Alicante, me parece. Fue un muchacho de Alicante, esperando alguna orden de ejecución, nunca recibió nada. Y cuando le nombraron, yo creo que los vecinos dejaron de saludarle. No querían saber nada de él, ya ni le miraban a la cara. Como podemos ver, cómo funciona. O sea, el cartelito, soy verdugo, la gente ya te mira de otra forma. Es curioso. De hecho, una de las tradiciones que había en Madrid hasta comienzos del siglo XX, sobre 1905, 1910, es que era muy típico cuando había una ejecución pública, es que los padres llevaban a los niños a acompañar la ejecución y en el momento de ejecutar le pegaban un guantazo para que el crío interiorizara lo que era el respeto a la ley y lo que podía pasarle en el caso de que no llevase. Pero fijaros hasta qué punto la sociedad ha evolucionado, que en Londres se encontró el lugar donde se hacían las ejecuciones públicas en los siglos XVI y XVII, porque en una de las riberas del Támesis se descubrió una cantidad ingente de cáscaras de pistacho. Y era el aperitivo que consumía la gente mientras estaba habiendo una ejecución. Ejecuciones que, si bien en España tenemos la mala fama de la Inquisición, etcétera, las ejecuciones inglesas eran de lo peorcito que se puede imaginar uno, ¿no? Porque especialmente, por ejemplo, en el caso de la de traición, primero se castraba, luego se desmembraba, se destripaba, se iba tirando y posteriormente, cuando ya acababa el festejo, se cortaba la cabeza. En este sentido, cuando se hace el motín de la pólvora, con Guy Fawkes, una de las grandes quejas que tiene el público asistente es que Guy Fawkes, que había sido soldado de España, decide estropearle el espectáculo, se tira del cadalso, se cae y se parte el cuello, con lo cual solo pudieron descuartizar el cadáver ya muerto y les privó del espectáculo, cosa que el público llevó bastante mal. Sin dejar de hablar de la muerte... Bueno, sí, perdón. Fernando, el verdugo al que hacía referencia José, en el libro sobre la brujería, este libro que escribí, lo nombro, y se llamaba Antonio López Sierra, murió en el año 86. Murió en el año 86, sí, y acabó de portero en un edificio del barrio de Malasaña, y en la más absoluta indigencia y en la más absoluta pobreza y como un apestado social totalmente, ¿no? Y estamos hablando del año 86, quiero decir, que hace 4 días de esto, ¿no? Que por cierto, que el último garrote que existía en la audiencia fue sustraído, me imagino que por alguien con carácter fetichista o coleccionismo o alguna cosa de estas. Sin dejar de hablar de la muerte, también me he quedado sorprendido acerca de esta profesión que es la de resucitador. Están poniendo todos el traje de luto con tanta muerte, ¿no? Sí. Resucitador es tal y como creo que es. O sea, se intentaban recuperar el... ¿Sí? Sí, ¿Traerlo de vuelta a la vida? ¿O? Sí, de ese Ángel también nos puede hablar, porque está muy ligado al tema de sepultureros. Es un oficio que ha tocado bastante Ángel, ¿no? El de sepulturero, resurreccionistas, devorador de pecados, etc. Bueno, pues mientras estaba indagando el mundo de los sepultureros, siempre sabemos que, aunque es un oficio que no ha desaparecido realmente, sigue teniendo un estigma que arrastra desde la antigüedad. Y aunque hoy en día realmente no nos percatamos mucho, pero lo vemos como un operario más de los servicios de funeraria. Y hasta bien entrado el año 1970, más o menos, se le veía como un personaje tétrico, de una persona extraña, sombría. El enterrador del pueblo siempre lo veíamos un poquito. Yo me acuerdo cuando era pequeño, el enterrador del barrio lo veíamos como un hombre un poco siniestro, ¿no? La verdad que esta etiqueta es injusta, porque realmente, desde mi punto de vista, cuando coge fuerza del oficio y comienza esa figura, esa imagen de figura tenebrosa, es durante la epidemia de la peste, que esta enfermedad trajo un problema inesperado en forma de muerte y a su vez un problema de exclusión. Las personas se apartaban de una persona infectada y muy poquitos se aventuraban a dar sepultura a un fallecido. Entonces los cadáveres de los fallecidos no eran velados, los ritos funerarios no se celebraban, el dolor de los parientes no se manifestaba en la ceremonia del entierro, los actos de liturgia de la muerte, en suma no se ejecutaba absolutamente nada. Entonces
Los sepultureros que habían entonces no daban abasto para dar tanto servicio a aquellos fallecidos de las epidemias de la peste. Muchos de ellos habían perecido y a las autoridades se le ocurrió una idea que a la larga fue un poquito nefasta para la figura, para la profesión. Era soltar a aquellas personas que estaban en las cárceles. Pero hay que tener en cuenta que aquellas personas eran gente de mala calaña, eran ladrones, asesinos, y no tenían ni idea de hacer, digamos, recoger un cadáver, no sabían cumplir. Entonces ellos, cada vez que acudían a una casa de un fallecido por peste, por la epidemia de la peste, ellos se dedicaban a saquearla, aparte de robarle lo que podían ver. Al finado, pues si veían algún objeto, un candelabro, por decirlo así, se lo llevaban, o un cuadro, cualquier objeto de valor se lo llevaban. Entonces, a partir de ese momento es cuando la población empieza a señalar a los sepultureros como responsables de seguir propagando la epidemia de la peste, de hacer actos de necrofilia también, de robar, de ser gente. A partir de ahí empieza a mirarse la profesión de sepulturero, de enterrador, como algo nefasto. Bueno, de hecho todavía lo sigue, no se profesión- sigue mirando bien al sepulturero. Hoy en día incluso es una profesión, vamos, Pues está muy bien pagada, ¿sabes, complicada, ¿eh? Fernando? Está muy bien Sí, pagada, creo. pero resucitador, o sea, es lo que me llama la atención. Bueno, lo que quería que cantara, como ha dicho mi compañero Raúl, que cantara un poquito que era eso del devorador de pecados que lo has mencionado. Realmente no es de aquí, no es de aquí tradicional de España, se ocurre solamente en las Islas Británicas, la tradición. Hasta 1905-1906 se seguía haciendo, existió el último devorador de pecados. ¿En qué consistía? Bueno, entonces en aquellos tiempos muchas personas cuando fallecen tienen miedo de no confesar los pecados. Había que ir a la iglesia a confesar sus pecados para poder alcanzar el reino del cielo, por decirlo así. Pero ¿qué pasaba si esa persona que fallecía no lo conseguía de forma inesperada? No conseguía, digamos, confesar los pecados. Bueno, entonces ahí surge el devorador de pecados, ya que la iglesia no puede darle, no puede, digamos, liberar de pecados a una persona fallecida, no puede confesarle, costaba muchísimo dinero, la gente no estaba dispuesta a pagar un dineral para salvar su alma. Entonces recurrían al devorador de pecados, que normalmente era un personaje, era un vagabundo, pobre, nadie lo quería tampoco, era un hombre que ha vendido ya su alma para irse al infierno, estaba condenado al infierno porque él se dedicaba a eso, a devorar, a asimilar los pecados de todas aquellas personas fallecidas. Pues lo llamaban, lo metían en una habitación, un finado, estaba el fallecido, sobre el vientre del finado ponían un plato de madera con sal y un trozo de pan. Hacemos que el pan es un elemento, digamos, muy místico, muy religioso, tiene mucho simbolismo. Él se lo comía. Mientras se comía el pan, él decía, pues, ve con Dios, una frase similar, ve con Dios, que yo me quedo con tus pecados. A partir de ese momento, los parientes, los familiares, le pagaban unas moneditas, lo expulsaban de casa, literalmente a empujones, porque nadie lo quería. Le tenían que se vaya lo más lejos posible. Y ese plato después de madera que quedaba ahí, había que quemarlo, porque también estaba contagiado por los pecados. Esa era la figura del devorador de pecados, un hombre que se va a estar condenado el día que se muera. Ese devorador va a ir al infierno, no tiene sitio en el purgatorio, no tiene sitio en ningún sitio. Es un ya miembro más del infierno. Ahí calentito estará el devorador de pecados. Y el tema, Fernando, del resurreccionista que comentabas también. Resucitador, sí. O resucitador, sí. Se les llamaba así. A ver, esto era un empleo que se llevaba a cabo principalmente en Inglaterra, no era típico aquí en España, ¿no? Pero eran como bandas a sueldo que se encargaban de robar cadáveres. Cadáveres que acababan de ser enterrados, podríamos decir, ¿no? Estaban recientes y entonces pues muchos cirujanos o para el empleo en la medicina pues se encargaban de ir a esos cementerios y a sacar de las tumbas a esos cadáveres para llevar a cabo o para practicar de alguna forma lo que los cirujanos con ellos, ¿no? Por eso se dice como resurreccionista, ¿no? Pero realmente no había ninguna resurrección, simplemente es que sacaban el cadáver de sus tumbas para llevar a cabo una serie de prácticas medicinales, ¿no?
En este caso fueron muy famosos, creo recordar, una pareja, no sé si estaban trabajaban para médicos de la Facultad de Medicina de Glasgow, creo recordar, que vendían los cadáveres, cuanto más fresco era el cadáver, mejor se pagaba, y llegó un momento dado en el que era tal la demanda que tenían que ya procuraban la confección del cadáver ad hoc, o sea, pasaron a ser directamente asesinos y acabaron colgados y descuartizados. Esto fue, creo recordar, sobre mitad del siglo XVIII aproximadamente. Pero sí, es efectivamente una figura especialmente británica. Aquí en España, por los tabús religiosos que existían, no se da tanto ese tipo de situación. Juanje. Y yo quisiera ahora preguntar por una profesión, bueno, que a lo mejor seguramente que ya vienen aquí en el libro, que son los famosos loberos. En la zona de Galicia, yo recuerdo que cuando en Galicia, sobre todo en la zona profunda, en la zona entre León y Galicia, recuerdo que iba yo por allí haciendo el camino, como lo voy casi todos los años, pero bueno, me recuerdo que había como una especie de fosas así con piedras, pero estaban de forma así, de forma estratégica puesta, y decían que eran como trampas para lobos, pero que eran de incluso centenarias. Cuando dan, digamos, una batida, eso lo habéis traído en este libro, lo habéis estudiado, ¿no? Sí, Juanje. El tema de los loberos es un oficio que causaba terror entre los ganaderos de la zona, sobre todo de la zona cantábrica, desde la zona cantábrica hasta Andalucía, era toda España. ¿Cuántas veces ese sonido de los lobos, no? Lo hemos oído de generaciones en generaciones, ese oído del lobo, pues provocaba una sensación un tanto extraña, ¿no? Cuando acudían los loberos a esas aldeas, llamaban a la puerta, normalmente de madrugada, tú imagínate en aquella época, y decían, ¿no hay una limosna para este pobre conductor de lobos? Claro, ante eso, lo peor que podía pasar al ganadero es que en mitad de esa madrugada, de esa ventisca, ese hombre, que normalmente iba acompañado de 2 lobos, uno a cada lado, no le dieras esa limosna que él te pedía, ¿no? Ese hombre era rudo, con ropajes y normalmente iba envuelto también en una piel de lobo. Hay un proceso muy, muy famoso, el lobero de Castejón, en la Inquisición de Cuenca, se trató este proceso el 18 de mayo de 1725. O sea, estamos hablando de, no sé si realmente un oficio o un asaltador de caminos, ¿no? O alguna forma de estafador, porque al final lo que pedía era una limosna. No llevaban símbolos sagrados de ningún tipo, por eso la Inquisición los persiguió también. Y además era un oficio que era hereditario, es decir, se pasaba de padres a hijos. Entre los siglos XVI, XVIII predominó este tipo de oficio. En la Inquisición de Jaén incluso dijo un testigo que no había nada tan terrorífico como ese lobero acompañado de esos 2 lobos tan deformes, horrendos y estrambóticos que lo acompañaban. Tenían ritos propios, llevaban a cabo una serie de ensalmos, y no es porque fueran brujos o hechiceros, nada de eso, sino que, bueno, tenían sus propias letanías, ¿no? Y bueno, normalmente, en este caso del lobero de Castejón, llevaba a cabo, quien no le daba esa limosna, mataba, por ejemplo, a la oveja de ese ganadero, al que no le había dado la limosna, y luego partía en 8 trozos esa oveja y se la daba a comer en una loma concreta, y se la daba a comer a 8 lobos, que aparecían de una forma hipnotizada cuando esta persona, este lobero de Castejón, pues llevaba a cabo pues recitaba una serie de letanías. Hay un libro muy bueno que desde aquí recomiendo a todos nuestros oyentes, que es de Rafael Martín Soto, que es un doctor en historia, y que habla del lobero, habla de esa figura del lobero, de esos pactos demoníacos que llevaba a cabo, y era una figura, como él dice, que amedrentaba al pueblo, y él los considera como estafadores, porque vivían, en cierto modo, de los propios ganaderos. El libro se titula Hombre Lobo, algo más que una leyenda, y es totalmente recomendable. Y es que Raúl pensaba que era justamente, o me he confundido, el lobero era alguien que, digamos, un concejo o un municipio contrataba para cazar lobos.
Porque No. recuerdo fotos allí, te digo, en estos pueblos en el interior de Zamora o de Lugo, o incluso de León, fotos en blanco y negro antiguas, un tío con fotos que abajo tenía 15 lobos a sus pies. Y sería fotos del año 1900 y poco, fotos muy antiguas. Pensaba que era que se contrataba para eso, ¿no? Yo, Juan, te hablo de lo que era el lobero y además de los procesos que hay inquisitoriales contra esta persona que iba con lobos. De hecho, incluso se dice en archivos de la propia Inquisición que rezaba un Padre Nuestro del lobo, ¿vale? Y hay en Cuenca, el caso del lobero de Castejón, hay 2 fallecidos. Los lobos atacaron a Francisco Rubio, que se llamaba este ganadero, y a su mujer, y fueron asesinados por este lobero porque fueron atacados por estos lobos que él portaba por no darle esa limosna cuando él acudía a esas aldeas, ¿no? Era una figura un tanto aterradora. Sí. De hecho, había en algunas comunidades una cosa llamaban la teja de los lobos, que no sé si habéis oído hablar de ella, que era una teja que estaba puesta orientada hacia las colladas del norte cuando venía el viento del invierno, y entonces cuando venía el viento soplando desde allí hacía un ruido y era como el anticipo de que los lobos iban a bajar desde la montaña para acabar con el ganado, porque la zona estaba ya allí bastante, ya no tenían los lobos allí comida, ¿no? Ya te digo, José, que yo creo que el libro de Rafael Martín Soto es muy bueno porque él habla de que era una especie de estafadores, más que un oficio en sí, se aprovechaban de estos ganaderos, ¿no? Al fin y al cabo. Hablarme, por favor, de los petriquilleros. Buah. El problema. Sí. Adelante. Puedes traernos algo. Lo que pasa es que Fernando, hay muchos oficios que hemos tratado en el libro y algunos de ellos... A ver, este oficio realmente, claro, es que da para un segundo libro. Hay muchos oficios que se han quedado fuera. El petriquillero era una especie de curandero, ¿vale? Era un especialista. Sí, es que muchísimos de estos oficios caen dentro de la figura del curandero, ¿no? Y podríamos decir, el curandero que era muy típico en la zona de Guipúzcoa, ¿no? Y lo que hacía era sanar fracturas de huesos. Realmente era una especie también de ensalmador, o lo que también se conocía como tornabrazos, ¿no? Respecto a esas profesiones que no están incluidas en el libro, tenemos guardadas bajo llave, por decirlo así, porque estamos trabajando en un futuro libro para esas profesiones que son más desconocidas, más extrañas, pero nos quedamos un poquito en silencio. Pero yo puedo añadir que otras profesiones que vamos a añadir en un futuro, como son los cartomantes, son memorialistas, son personas que se dedicaban a leer y a escribir cartas para los que eran analfabetos. Y ahí podía haber también una trampa dentro de los memorialistas que podían engañar y estafar a esa persona. Le podían leer mal la carta o redactar mal una nota, que podían aprovechar. Existían también desecheras, las personas que eran normalmente mujeres que recogían fruta y verdura que se caían en los descuidos de las camionetas, las recogían de la basura, luego la limpiaban un poquito y luego las vendían a precio de saldo. O incluso hay una profesión que se cuenta que no es muy segura de que haya existido esta profesión, según algunos expertos en antropología, pero yo creo que sí, porque mi padre y mis abuelos sí que me habían rumoreado acerca de esa persona. Se llama la profesión del sustanciero. Era un personaje que tenía un hueso de jamón que iba de casa en casa para alquilarlo, lo decimos así, entrecomillado, alquilarlo, para que durante unos minutos en las ollas que estaban cocinando algún cablote lo dejaban, unos minutitos se lo sacaba y se iba después a otra casa. Al parecer, esa profesión surgió gracias a un artículo de Julio Camba, allá por el año 1950, más o menos, que eran temas sobre gastronomía. Pero decían que no encontraban ninguna referencia real, pero sí, las personas mayores sí contaban los tiempos de la guerra, eran tiempos de hambre. Esas personas se pasaron mal, tuvieron que aprovechar muchas veces las comidas de los huesos, los restos de los animales, para poder pasárselas entre vecinos, para poder cocinar. De ahí surge posiblemente la figura del sustanciero, no como un oficio, sino como, quizás a lo mejor como personas que tienen una buena voluntad de dejar, hoy te dejo yo el hueso, mañana me lo dejará el otro, pero vamos a dejarlo así, como esa dedicación. Ángel, tienes ahí el antecedente del halcón con el hueso de jamón del Domine Cabra.
por ejemplo, que también es una Es historia verdad. muy parecida a la que nos estás contando. Sí. Ujú. Luego, por ejemplo, también estaban las desligadoras, ¿no? Que es un oficio que caía dentro de lo que es la hechicería, pero que también se encargaban de llevar a cabo, que tampoco lo recogemos estrictamente en el libro, pero lo que hacían era deshacer los maleficios que a veces impedían el tener el acto sexual o la consumación del matrimonio, porque tenían algún tipo de ritual o algún tipo de conjuro que provocaba el anudamiento mágico de los genitales masculinos, ¿no? Y entonces también estaba en esta figura de las desligadoras y existió una muy famosa en Toledo que se llamaba Leonor de Barzana, concretamente. O sea que hay una cantidad, y bueno, las desahojadoras, que también hubo una desahojadora muy famosa en Málaga, que era Ana Muñoz, apodada La Rata, que fue ejecutada en la Inquisición en el mitad del siglo XVIII, 1756, y que se encargaban de conjurar el mal de ojo. Quiero decirte que si empiezas a rebuscar toda esta serie de oficios, hay una gran cantidad para un segundo libro que estoy seguro que llevaremos a cabo, Ángel y yo. Ujú. Juanje. Sí, yo está aquí digamos, creo que vaya, hacer mención a los fascinadores. Esos que eran como unos contadores de historia, algo así, que fascinaban. Pregunto, que no afirmo. Ángel. No estoy seguro de esa profesión todavía. Vamos, todavía. Es la primera vez que lo oigo. Fíjate que hay profesiones que son con nombres extraños que todavía ni siquiera las hemos escuchado. O a lo mejor las conocemos bajo otro nombre. De momento, es verdad, sí, como hemos hablado al inicio del programa, hemos mencionado radiestesia fabris cuando realmente se conocía como radiomancia. Yo lo conozco como radiomantes, más que radiestesistas. Sin embargo, en estas profesiones, pues todavía vamos a indagar, Raúl y yo, para poder sacar algunos casos, algunas experiencias. Me he ¿Cómo adelantado, surge me he realmente? adelantado. ¿Cuál es el origen de esas profesiones? ¿Cómo Claro. podemos relacionarlo en esas profesiones que existen? Sí es verdad que en muchísimas profesiones lo que se produce es un cambio de denominación según la zona de España que tengamos. Entonces, no es lo mismo Galicia que Castilla, que Andalucía, que Levante, donde sí hay una modificación respecto al nombre. Efectivamente. Tenemos desde, algunos los pueden llamar hueseros, otros los llaman de otra forma, etcétera, va variando, pero en el fondo sí existe una identidad bastante común. Hay una tradición única en todo lo que es la península ibérica de todo este tipo de cuestiones. Sí, es lo que hablábamos antes de los petrilleiros, que son típicos de Guipúzcoa, pero que aquí son tornabrazos, en otros lugares se habla de ensalmadores. El fascinador, al final, como decías, Fernando, era la curación por la palabra. Eran como, lanzaban algunos tipos de ensalmos también. Hay un libro también muy bueno, que de aquí también vuelvo a recomendar a nuestros oyentes, que es de Pedro Laín Entralgo, que es curación mediante la palabra. Y es que esta figura del fascinador o encantador, de alguna forma, ya existía en la civilización griega. Estaba el iatromanteis, que era como una especie de adivino, de curandero, de herbolario. Y entonces, incluso Pitágoras y Empédocles se consideraban que eran iatromanteis, ¿no? Y que lo que empleaban era el hierologoi, que se dice, ¿no? Que eran esas palabras sagradas de alguna forma que llevaban a cabo pues esas plegarias, esas invocaban a una divinidad, exponían el motivo por el cual querían sanar y luego hacían esa súplica de curación. Y estos ensalmos o estas actividades que llevaban a cabo se les conocía como catartai, que de ahí viene la palabra una catarsis, ¿no? Que es como quedarse así como un poco nubilado, ¿no? Y de ahí podríamos decir que el tema de los fascinadores viene de ahí, ¿no? De ese encantamiento o esa sanación mediante la palabra, ¿no? Igual que se puede sanar o curar mediante la música, en fin, es que hay cantidad de... Sí, pero Raúl, pero ahí entramos ya, es que justamente has citado a don Pedro Laín Entralgo, que creo que fue presidente de la Real Academia de la Lengua, o sea, que estamos hablando de una persona intelectualmente muy alta, que no era ningún... Yo digo que claramente cuando habla de la fascinación de la gente que, digamos, curaba por la palabra, estamos hablando con alguien que totalmente sabe de qué está hablando, ¿no? Totalmente, Juanje. Y el libro este que os digo, de la curación mediante la palabra o por medio de la palabra, es un libro espectacular, ¿eh? Es tremendo porque
te da a entender de qué forma, desde la antigüedad hasta hoy en día, pues mediante la palabra se podía llevar a cabo esa sanación, ¿no? Eso es... Bueno, hay una figura que es que no he podido conseguir vuestro libro, pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención, y es de la zona levantina, que eran las caspolinas, que tienen lugar hasta la época de la República, ¿no? Sí. Que era para el tema de los endemoniados, ¿no? Entonces, es que España es tan rica en cuanto a su tradición que, ¿verdad?, para un segundo libro, incluso un tercero. Sí, porque si simplemente nos ponemos a tirar de las novelas ejemplares y todo lo que nos apunta Cervantes en el coloquio de perros, pues es que sale un mundo de toda nuestra tradición. Totalmente, pues sí. Bueno, pues la verdad sobre el asunto de endemoniados ya es un tema muy complejo, que da para un programa más, evidentemente. Hemos hablado un poquito sobre exorcistas, por decirlo así, pero no exorcistas dentro del mundo de la iglesia a nivel teológico, sino esos sanadores que supuestamente son expulsadores del diablo, son personajes que se dedican al mundo de la brujería. Y hemos visto que la mayor parte de los casos, no voy a decir uno, no, la mayor parte es que prácticamente estoy convencido que el 100% de los casos han acabado mal con este tipo de ritos de exorcismos, al menos aquí en España. Hasta recordar el caso Almansa, aquel ritual tan salvaje con esa niña. Bueno, precisamente estuvimos haciendo un programa sobre el caso Almansa. En el que, bueno, estuvimos entrevistando al policía que se encargó de este caso, al forense, efectivamente, en la actualidad era policía, pero había sido forense, y bueno, para él no estaba muy claro el tema de que fueran rituales satánicos, sino que sencillamente la mujer pues se había vuelto loca, sencillamente. Bueno, hubo otro, hablando poco antes de ese caso de Almansa, muy bien. Hubo otro caso en Granada, también muy similar. Una mujer que vino de Francia. Sí. Estuvo haciendo unas reuniones con una secta, no sé qué pasó. Regresó embarazada. Dijo que estaba embarazada del diablo. Acudió a un curandero que le conocían en ese pueblo como el pastelero. Y se dedicó a hacer un ritual de exorcismo para expulsar ese diablo. Realmente fue, un desastre. No vamos a contarlo. Un desastre, una orgía de sangre, por decirlo así. Acabó mal. Evidentemente que ese tipo de sanación para expulsar a los demonios no tiene nada que ver esas generaciones que han visto esos exorcistas de las últimas décadas del siglo XX. Si los comparamos con los antiguos, le dan una auténtica lección de misticismo, de magia. Ahí tenemos, por ejemplo, las caspolinas, las que acudían al santuario de la Balma para expulsar demonios y el mal. Es totalmente diferente. Ellas tenían su propio ritual, sus oraciones, su rito de le ataban los dedos de las manos, hacían sus cantos, sus salmos, pero no ocurría ninguna salvajada como estamos viendo en las últimas décadas del siglo XX. Es realmente impresionante la diferencia. Ya estamos a puntito de terminar el programa. Me gustaría primero pasar ya la palabra a mis compañeros, a José Sevilla y a Juan G. Caparrós, pues lo mismo, pues para exprimir y en fin, haceros las últimas preguntas o por lo menos que digan ya sus últimas palabras. Pero me gustaría haceros antes yo una pregunta. Bueno, en un anterior programa hemos tenido aquí hace nada a una sacerdotisa wicana. Eso yo creo que os interesará bastante, sobre todo a ti, Raúl, porque también has escrito sobre todo el tema de brujería. La brujería, por lo que veo aquí también están las medias, las consideráis como un oficio más dentro de esto. Fernando. Entonces, sí. Totalmente. Las wicanas se organizaban en grupos, ¿no? Y luego habían brujas que actuaban por su cuenta. En fin, ¿cómo funcionaba esto? Es que es un mundo. Es un mundo, efectivamente. Sí. Yo es que creo que, bueno, si quieres te comento, ¿no? Muchos de estos oficios al final tienen como origen el tema de la brujería bien entendida. Es que el tema de la brujería wicana es algo más moderno, es más actual, pero si nos remontamos a lo que son los siglos... Por lo que yo entendí, la wicana seguía un poco la tradición, era la bruja antigua, pero
Sí, pero actualizándose en cuanto... sí, ¿no? modernizado, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esa bruja antigua la que nosotros tenemos en la cabeza y que imaginamos es esa mujer con la nariz aguileña, ¿no? Vestida de negro, rodeada de potingues Pero es que no eran así, eran mujeres bellas y guapas y que por eso mismo fueron mayormente perseguidas por parte de la iglesia, ¿no? Tenemos que tener la imagen de una mujer que era sabia, que era conocedora de las plantas, de las hierbas, de botánica, Sí, sí, y sí. a partir de ahí lo que hacía era una labor social como comadronas, como parteras, que ayudaban a sanar. Que había un porcentaje de brujería donde existían pactos demoníacos, aquelarres, etcétera. Sí, seguro. Ese porcentaje existía. O que comían bebés. Pues no te digo que no. Pero que la mayor parte de aquellas hechiceras eran personas que se servían de esos conocimientos. Y es que a partir de esto es de donde se derivan todos estos oficios. Ese es el origen, es la base para que estos oficios hayan ido apareciendo. Ten en cuenta que la brujería ha existido siempre, siempre, en todas las épocas, pero anteriormente hablábamos de otro tipo de concepto. Hablábamos de adivinadoras, de comadronas, de parteras, de chamanas, de otro concepto totalmente distinto. A partir del siglo XIII empiezan a perseguirse por parte de la Iglesia y de la medicina, como bien sabemos, ¿no? Por la cantidad de tropelías de las que fueron acusadas, pero el origen del libro y el origen de todos estos oficios tiene esa raíz que es el tema de la hechicería, ¿no? Uh-huh. José. Bueno, yo por supuesto que mañana me iré invitando a coger vuestro libro porque me parece interesantísimo. Bueno, José, perdona que te interrumpa. Si quieres, el día 13 de mayo, desde aquí lo decimos en primicia, y el día 13 de mayo presentamos el libro en Madrid a las 7 de la tarde, sábado, en la librería Biblioteca Alejandría, en el barrio de las Letras. Y bueno, estáis todos invitados para que podáis ir. Intentaré pasarme. Pero sobre todo porque es que hace un trabajo que para mí es precioso. Es que tenemos que recuperar nuestra propia identidad. Lo que no puede ser es que sigamos las modas que hay por todo el mundo por ahí, que veamos las tradiciones, que nos creamos, seamos fan de las películas de terror japonés y nos olvidemos de nuestros propios misterios y nuestras propias cosas. Porque perder nuestra identidad es perdernos a nosotros mismos. Y entonces todo este trabajo que habéis hecho vosotros a mí me parece estupendo, maravilloso y encantador porque nos pone en contacto con nuestro pasado y que conoce su pasado tiene posibilidades de dirigir su futuro. Eso es cierto. De una forma, yo creo que sí, hemos acertado a la hora de editar este libro, un recopilatorio de esas profesiones. Si os lleváis un poquito, son profesiones que hemos escuchado más o menos. Entonces, para poder adentrarnos, para poder saber qué nos vamos a encontrar en un futuro. Pero eso, esas profesiones tan extrañas que hemos mencionado, nos hemos dejado un poquito escondidas, que Raúl y yo vamos a contar lo mejor posible, vamos a informar cómo han surgido estas profesiones. Y bueno, lo único que pido es que no nos olvidemos, sobre todo, de dónde venimos. Es muy importante conservar ese pasado para poder entender cómo llegamos hasta este punto, una profesión, cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado. Yo creo que es muy importante conocer el origen de muchas cosas. Uh-huh. Firmo debajo de lo que ha dicho José, de lo que dice Ángel. Nos hemos dejado una figura, Fernando, y soy muy, muy breve, que son los fosores. Los fosores, al final, en Colombia, existe un río donde normalmente en ese río pues echan a la gente que asesinan o que desaparece o que aparecen cadáveres. Y hay unas personas que les ponen unas tumbas con una N y una M que se dice no name, o sea, como desconocidos. Aquí en España existen 6 fosores que lamentablemente cuando fallezcan será una profesión que se olvide, que tienen la función de recordar a los difuntos. Porque recordar, no lo olvidemos, es volver a vivir, es volver a sentir, es volver a regresar al corazón. Cuando se pierde el recuerdo de alguien, es como si nunca hubiera existido y no podemos perder el recuerdo de todos estos oficios, porque como bien decís, se perdería nuestra propia identidad. La película Coco, que si no es acojonante. Yo cada vez que la veo se me ponen los pelos de punta ahora mismo porque es una persona que va perdiendo poco a poco el recuerdo de esa persona y finalmente es que es necesario recordar, es necesario tener presente todo esto para que nuestras generaciones futuras sean conocedores de ello. Efectivamente. Muy cierto. Pues
Juanje, José, ¿algo más que decir? Aquí lo bueno es que estamos en un primer libro, pero por lo que veo va a dar para 2 o 3. Y sí, todos los que queráis, mínimo, ¿no? Todos los que queráis. Porque... Y a mí me gustaría, digamos despedirme pues con lo que estamos hablando de esta riqueza que nos da, pues toda esta, digamos, cultura, digamos, popular. Pero, por ejemplo, yo pongo siempre el ejemplo que haciendo el Camino de Santiago, a mí las ampollas me las curó una mujer de un pueblo que vivía sola, que me dio una pasta que hacía ella con una cera de las abejas, que no sé qué, te puso eso en la ampolla y ninguna farmacia hay que lo cure de un día para otro. Y esta mujer lo curó. Y encima no te cobra, encima te da la bendición, reza un Padre Nuestro por mí, te lo da. O sea que es un ejemplo, digamos, del día a día. Una meiga por ahí. Siempre hay alguna gente, y eso, digamos, es lo que está dando, de que mantener la tradición, porque es una base de lo que es el futuro, ¿no? Pues, a mí Juanje me quitaron las verrugas de las manos con 7 añitos. Yo tenía 10 o 12 verrugas y fui a una persona y contándolas me las quitó. Nunca me volvieron a salir en las manos. No, esa gente, lamentablemente, pues con el fallecimiento de esa gente, todos esos conocimientos se pierden. El mundo de las sanadoras, de estas características, es un poquito también complejo, pues... siempre el filo de la navaja, por decirlo, porque mucha gente no cuenta, yo me he curado, yo no. Yo te puedo decir que ahora que hace Ángel tanto calor, me pilló a mí casi 40 grados en Galicia, que no es normal, y las ampollas eran así de gordas, y no podía andar, y claro, hay gente que va incluso a una ATS y te las quitan, que es lo peor, porque entonces se queda en carne viva. Esta mujer me vio con el pie así, digamos, en alto, y dijo, esto ahora mismo te lo quito yo, hijo mío. Y sacó como una pasta. Imagino que estas profesiones... llena de gatos, de gatas, de perros, aquí parecía, en fin, el arca de Noé. Imagino que estas profesiones se mantendrán de padres a hijos, ¿no? De los pobrecitos, en fin. Bueno, esta mujer vivía sola, ya te digo, vivía sola en una aldea por ahí perdida, entre Lugo, sé que es una pena. Entre León, Lugo, Zamora, por ahí estaba. Lamentablemente, Fernando, lo que por aquí, estuve casi un rifirrafe, casi con un iluminado, un sanador, porque estuvo a punto de caer en la trampa conmigo, fue por la década de los 90, el padre Leonardo, una vez. Bueno, pues yo acudí con la esperanza de sanarme de un defecto sensorial que dispongo, soy hipacústico. Digo así, soy hipacústico, con ayuda de un audífono. Entonces fui la primera vez y me dijo que no me podía curar porque no tenía fe. Y vaya por Dios, lo que me faltaba. Y al final, pues vi la segunda vez, esperé un par de semanas a ver si me volvía a caer ese curandero. Dijo que no podía curarme tampoco. Y prácticamente ahí me expulsaron a empujones, prácticamente, porque no me aceptaban. También me estaba dando cuenta que aquello era un montaje, era todo una parafernalia. No funcionaba como una cesta ese curandero. Se hizo rico, ganó bastante dinero, por cierto. Ahora ya no está, evidentemente. Allá a principios de 2004 o 2003 tuvo un accidente de tráfico. Lamentablemente falleció. Pero bueno, fue una experiencia curiosa. Me puse a prueba esas virtudes mágicas porque siempre decía que había curado el cáncer, que los ciegos veían que los que tenían polio se habían recuperado la pierna. Y bueno, ¿pero esto qué es? Es una maravilla, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Pero no, demostró ser un farsante. José. A tu pregunta, Fernando, lamentablemente todas estas profesiones se están perdiendo. El éxodo del mundo rural y el abandono del mismo está haciendo que se pierda y se rompa con la tradición. Hasta tal punto que ahora mismo ya en los pueblos muchas veces ya no saben ni cuál es el propio... No voy a decir el origen del pueblo, pero se ha perdido la memoria de todas estas cosas. La tradición se vive cuando existe una continuidad y un contacto directo, y la despoblación y las nuevas tecnologías y la tele y la estandarización cultural está haciendo acabar con todas estas cosas. Pues sí que es una gran lástima y bueno, os tenemos que felicitar, daros la enhorabuena, porque de alguna forma con este pequeño granito de arena pues al menos dais a conocer, ¿no? esta gran parte de la tradición que se está perdiendo y que nos gustaría, de la misma forma que ha dicho José Sevilla, pues que no fuera así, que esto no se perdiera, ¿no? De esta forma. Es algo inevitable, me temo. Y bueno, por lo menos, pues eso, con este gran libro que aconsejamos desde aquí, desde el Candelabro, que todo el mundo debe de comprarlo y tener este pedacito de tradición, de conocimiento acerca de lo que ha sido
estos orígenes, ¿no? De lo que es hoy en día incluso la ciencia, porque yo creo que forma parte de lo que antes era magia, hoy es ciencia en muchos aspectos. Entonces, pues, Sí, sobre todo. he dicho. Sí, sí. Y sobre todo, Fernando, desde aquí lanzo un mensaje también para que la gente vaya al librero de barrio, a su librero de toda la vida, y lo compre allí. Sí. Porque esperemos que ese oficio de librero o de librero de viejo no caiga también en el olvido y desaparezca en un futuro. Lo prosperemos nosotros, animaros, mejorar el librero. Por supuesto. Las plataformas digitales están haciendo la competencia muy atroz. Así Por supuesto, mantenemos el comercio en nuestros barrios. Pues sí, hay que apostar por ellos. Pues, queridos amigos, muchísimas gracias Ángel Beitia y Raúl Ferrero por estar esta noche aquí en el Candelabro. Os lo agradecemos de corazón. Y vamos, yo personalmente he aprendido muchísimo con vosotros. Este libro también, lo dicho, queridos amigos, todos aquellos que nos estéis escuchando tenéis que comprar este libro porque es una maravilla de libro, sin lugar a dudas. Pues solo queda recordar a nuestros queridos oyentes, espectadores que nos estáis viendo y escuchando que podéis contactar con nosotros. Lo podéis hacer a través de nuestro grupo de Facebook, nuestra página de Facebook, también estamos ahí. Estamos en Twitter, estamos en YouTube, que se está emitiendo en este momento el programa en YouTube, y estamos también en iVoox. Además, se está emitiendo, lógicamente, en Azul FM Radio. Podéis contactar a través de nuestro correo electrónico info@elcandelabro.es. Podéis dejar ahí cualquier mensaje, os contestamos encantadísimos sobre el tema de hoy o cualquier otro tema. Y también podéis apoyarnos. ¿Cómo podéis apoyarnos? Le podéis dar al like, nos podéis seguir en YouTube, en iVoox. Y también os podéis hacer miembros de la comunidad fan del Candelabro en iVoox. ¿Y esto cómo se hace? Atentos. Hazte fan del Candelabro en iVoox. Comienza con extras de nuestros programas, sorteo de libros y otros regalos. En iVoox verás una pestaña azul que pone apoyar y haciendo clic aquí podrás apoyar nuestra labor divulgativa con un coste mensual de 1,49 € al mes. Hazte fan del Candelabro en iVoox ya mismo. Pues lo dicho, amigos, nos volvemos a encontrar el próximo viernes aquí a medianoche en Azul FM Radio, en YouTube y en iVoox. Hasta pronto. Chao. Cuídanos. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias.